El sol abrasador de Durango caía implacable sobre la camioneta destartalada que avanzaba por el camino polvoriento. Alejandro Ruiz, un periodista de investigación de 35 años, apretaba el volante con manos sudorosas, sus ojos entrecerrados escrutando el horizonte ondulante por el calor. A su lado, Mariana López, una joven arqueóloga de 28 años, repasaba ansiosamente un mapa desgastado. ¿Estás segura de que vamos por buen camino, Mariana?, preguntó Alejandro, su voz ronca por la sed y el polvo. Mariana alzó la vista, sus ojos castaños brillando con una mezcla de emoción y determinación. Según las coordenadas, deberíamos estar cerca, respondió, trazando con su dedo una línea en el mapa. El Valle de los Fantasmas está justo después de la siguiente colina. En el asiento trasero, el padre Ignacio, un sacerdote de 60 años con una expresión preocupada grabada en su rostro curtido, se santiguó discretamente. Sus manos arrugadas acariciaban un rosario gastado, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Junto a él, Carmen Vega, una médium de 40 años de aspecto bohemio, cerró los ojos y murmuró: «Puedo sentirlos, están inquietos». Su voz tenía un tono etéreo, como si estuviera hablando desde muy lejos. El quinto miembro del grupo, Miguel Ortiz, un escéptico camarógrafo de 30 años, rodó los ojos con exasperación. «Por favor, no empecemos con esas cosas de fantasmas antes de llegar», gruñó, ajustando su equipo de filmación. La camioneta coronó la colina con un quejido de metal, y de repente, un paisaje desolado se extendió ante ellos. Rocas erosionadas formaban figuras grotescas que parecían retorcerse bajo el sol implacable. Un viento helado, incongruente con el calor sofocante, silbaba entre las piedras, llevando consigo susurros ininteligibles que erizaron la piel de todos los presentes. Alejandro detuvo el vehículo, el motor tosiendo antes de apagarse. Uno a uno, los miembros del grupo descendieron, sus pies hundiéndose en la arena caliente. El contraste entre el aire ardiente y la brisa gélida creaba una atmósfera surreal. «Bienvenidos al Valle de los Fantasmas», anunció Mariana, su voz temblando ligeramente. Sus ojos recorrían el paisaje alienígena, una mezcla de temor y fascinación reflejándose en ellos. Un grito lejano, casi imperceptible, llegó hasta ellos, erizándoles la piel. El padre Ignacio se persignó nuevamente, sus ojos cerrados en una plegaria silenciosa. Carmen, por su parte, cerró los ojos, como escuchando algo que los demás no podían oír. «Algo no está bien aquí», murmuró la médium, su voz cargada de aprehensión. «Hay dolor. Mucho dolor». Miguel bufó, pero incluso él parecía incómodo, sus manos ajustando nerviosamente su cámara. «Debe ser el viento», dijo, pero su voz carecía de convicción. Alejandro intercambió una mirada con Mariana, ambos conscientes de que su búsqueda de la verdad apenas comenzaba. El periodista sentía una extraña familiaridad con el lugar, como si hubiera estado allí antes, en un sueño olvidado. «Vamos», dijo Alejandro, tomando su mochila y una botella de agua. «Tenemos que montar el campamento antes de que anochezca». El grupo comenzó a moverse, sus pasos dejando huellas en la arena que el viento borraba casi instantáneamente. Mientras avanzaban, la sensación de ser observados crecía. Sombras parecían moverse en la periferia de su visión, desvaneciéndose cuando intentaban enfocarlas. Carmen se detuvo abruptamente, su rostro pálido. «Están aquí», susurró. «Nos rodean». «¿Quiénes?», preguntó Miguel, su escepticismo dando paso a una inquietud palpable. «Las almas perdidas», respondió Carmen, sus ojos recorriendo el paisaje. «Atrapadas entre este mundo y el siguiente. Buscan algo». El padre Ignacio se acercó a Carmen, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «¿Puedes comunicarte con ellos?», preguntó suavemente. Carmen cerró los ojos, concentrándose. «Es confuso, hay tanta ira, tanto dolor. Pero también, esperanza. Creo que nos estaban esperando». Mariana, que había estado examinando unas marcas en una roca cercana, llamó la atención del grupo. «Miren esto», dijo, señalando unos símbolos grabados en la piedra.
parecen ser una mezcla de escritura azteca y española. Dice algo sobre una maldición y una traición. Alejandro se acercó, fascinado. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos de los símbolos. Esto podría ser la clave de todo, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras, el grupo decidió establecer su campamento en un área relativamente protegida entre dos grandes formaciones rocosas. Montaron las tiendas en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos y temores. A medida que la oscuridad caía sobre el valle, los sonidos del desierto cambiaban. El viento, que había sido un susurro constante durante el día, ahora parecía llevar voces distantes, lamentos y súplicas que hacían que el grupo se acercara instintivamente alrededor de la pequeña fogata que habían encendido. Deberíamos establecer turnos de vigilancia, sugirió Alejandro, mirando nerviosamente hacia la oscuridad circundante. No sabemos qué puede haber ahí fuera. Los demás asintieron en silencio, la gravedad de su situación pesando sobre ellos. Estaban solos en un lugar olvidado por el tiempo, rodeados de misterios que desafiaban la comprensión. Mientras se preparaban para la noche, cada miembro del grupo reflexionaba sobre las razones que los habían llevado allí. Alejandro, impulsado por su sed de verdad y una extraña conexión que no podía explicar. Mariana, siguiendo el llamado de la historia y los secretos enterrados en la arena. El padre Ignacio, buscando respuestas a preguntas que habían sacudido su fe. Carmen, atraída por las voces del más allá que solo ella podía oír. Y Miguel, el escéptico, enfrentándose a una realidad que desafiaba su visión racional del mundo. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que el Valle de los Fantasmas guardaba secretos más oscuros y profundos de lo que cualquiera de ellos había imaginado. En la oscuridad, figuras etéreas parecían moverse entre las rocas, observando, esperando. La aventura apenas comenzaba, y los desafíos que enfrentarían pondrían a prueba no solo su valentía, sino también sus creencias más fundamentales sobre la realidad misma. La noche cayó sobre el Valle de los Fantasmas como un manto pesado, envolviendo el campamento en sombras inquietantes. Alrededor de una fogata que luchaba contra la oscuridad, el grupo compartía una cena frugal, cada uno sumido en sus pensamientos, el silencio interrumpido solo por el crepitar de las llamas y el ocasional aullido del viento entre las rocas. Mariana extendió un viejo mapa sobre sus rodillas, la luz vacilante de la fogata bailando sobre el papel amarillento. Según las leyendas locales, comenzó, su voz apenas un susurro, como si temiera despertar a los espíritus del valle, este lugar fue el escenario de una masacre hace siglos. Se dice que los espíritus de los muertos quedaron atrapados aquí, incapaces de encontrar la paz. El padre Ignacio asintió gravemente, sus ojos reflejando el fuego. He oído historias similares en mis investigaciones, dijo, su voz cargada de pesar. Dicen que la maldición comenzó cuando un conquistador español traicionó a una tribu indígena, masacrándolos después de prometer paz. Un escalofrío recorrió al grupo, no solo por el frío del desierto nocturno, sino por el peso de la historia que parecía gravitar sobre ellos. Carmen, que había estado inusualmente callada, de repente se tensó. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, áspera y antigua. Sangre, tanta sangre. Nos engañaron. Nuestros hijos, nuestras mujeres, todos muertos. Venganza. Miguel saltó hacia atrás, derramando su café. ¿Qué demonios?, exclamó, su escepticismo dando paso al miedo puro. Alejandro se acercó a Carmen, fascinado y horrorizado a la vez. Carmen, ¿puedes oírme? ¿Con quién estamos hablando?, preguntó, su instinto periodístico superando momentáneamente su temor. La médium parpadeó, volviendo en sí. Temblando, miró a su alrededor con ojos asustados. Yo, lo siento, murmuró. Fue tan fuerte. El dolor, la ira, están por todas partes. Mariana, pálida pero decidida, tomaba notas frenéticamente en su cuaderno. Esto es increíble, dijo, su voz mezclando miedo y emoción. Carmen, ¿puedes decirnos más? ¿Qué viste?
El padre Ignacio intervino, su voz calmada pero firme. Cuidado, Mariana. No sabemos con qué estamos tratando aquí. Estas almas podrían ser peligrosas. Alejandro, sintiendo la tensión creciente, intentó mediar. Todos calmemos, dijo, pasando una mano por su cabello despeinado. Vinimos aquí a investigar, y eso es lo que haremos. Pero con precaución. De repente, un aullido espeluznante resonó por el valle, haciendo que todos se congelaran. El sonido parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, una mezcla de dolor y furia que heló la sangre de los presentes. Miguel, que había estado escéptico hasta ahora, agarró su cámara con manos temblorosas. Eso no fue el viento, ¿verdad?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. En el silencio que siguió, cada miembro del grupo se enfrentó a sus propios miedos y dudas. Alejandro miró a su alrededor, notando cómo esta primera noche ya estaba afectando a todos. Mariana, determinada a mantener la compostura, sugirió, deberíamos dormir por turnos. Nunca se sabe lo que podría pasar aquí. Mientras se preparaban para la noche, una brisa fría atravesó el campamento, apagando la fogata y sumiendo todo en la oscuridad. En la distancia, sombras etéreas parecían moverse entre las rocas, observando, esperando. La noche avanzaba lentamente, cada sonido amplificado por la tensión y el miedo. Durante su turno de vigilancia, Alejandro se encontró reflexionando sobre los eventos que los habían llevado allí. ¿Por qué se sentía tan conectado con este lugar? ¿Qué secretos oscuros guardaba el Valle de los Fantasmas? En la madrugada, Mariana se despertó sobresaltada, un grito ahogado en su garganta. Había soñado con una joven indígena, corriendo desesperada entre las rocas, perseguida por sombras amenazantes. El sueño se sentía tan real que podía sentir el miedo de la joven como si fuera el suyo propio. Salió de su tienda, necesitando aire fresco. El cielo comenzaba a aclararse, las estrellas desvaneciéndose ante el inminente amanecer. Alejandro, aún en su puesto de vigilancia, la miró con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Mariana asintió, aunque sus ojos revelaban su turbación. Tuve un sueño, se sentía tan real, murmuró. Antes de que pudiera elaborar, un grito desgarrador rompió el silencio del amanecer. Venía de la tienda de Carmen. Todos se apresuraron hacia allí, encontrando a la médium sentada erguida, sus ojos guaíd con terror. Los vi, jadeó. Vi la masacre. Fue horrible. El padre Ignacio se arrodilló junto a ella, ofreciendo consuelo mientras los demás intercambiaban miradas de preocupación. A medida que el sol se alzaba sobre el valle, bañando las rocas en tonos dorados y rojizos, el grupo se reunió para discutir sus próximos pasos. La noche había dejado claro que el Valle de los Fantasmas era más que un simple lugar embrujado, era un portal al pasado, un lugar donde los ecos de una antigua tragedia aún resonaban. Debemos explorar más, dijo Alejandro, su determinación renovada por los eventos de la noche. Hay algo aquí, algo importante que necesitamos descubrir. Mariana asintió, desplegando su mapa. Hay una formación rocosa peculiar a unos 2 kilómetros de aquí, señaló. Podría ser un buen lugar para comenzar nuestra búsqueda. Mientras se preparaban para la exploración, cada miembro del grupo lidiaba con sus propios pensamientos y temores. Miguel revisaba obsesivamente su equipo, como si la tecnología pudiera protegerlo de lo sobrenatural. El padre Ignacio rezaba en silencio, buscando guía divina. Carmen parecía distante, sus ojos mirando algo que los demás no podían ver. A medida que se adentraban en el valle, el paisaje se volvía cada vez más extraño y amenazador. Las rocas parecían cambiar de forma sutilmente cuando no se las miraba directamente, y ecos de voces lejanas flotaban en el aire, susurros en lenguas olvidadas que hablaban de traición y venganza. La tensión en el grupo era palpable, cada paso los llevaba más profundo en el misterio del Valle de los Fantasmas. Pocos sabían que lo que descubrirían cambiaría no solo sus vidas, sino su comprensión misma de la realidad y la historia.
Mientras avanzaban, una figura etérea los observaba desde lo alto de una roca distante, sus ojos llenos de una tristeza infinita y una esperanza apenas perceptible. El valle guardaba sus secretos celosamente, pero quizás este grupo, guiado por fuerzas que aún no comprendían, podría finalmente desentrañar la verdad oculta en las arenas del tiempo. El sol ascendía en el cielo, prometiendo otro día de calor abrasador, pero en el Valle de los Fantasmas, el verdadero calor vendría de los secretos que estaban a punto de desenterrar, secretos que habían esperado siglos para ser revelados. El sol de mediodía caía implacable sobre el Valle de los Fantasmas, convirtiendo el aire en un horno sofocante. El grupo avanzaba lentamente entre las formaciones rocosas, cada paso una lucha contra el calor y la fatiga. Alejandro lideraba la marcha, su determinación inquebrantable a pesar del sudor que empapaba su camisa. Según el mapa, la formación rocosa debería estar justo después de la siguiente colina, anunció Mariana, su voz ronca por la sed. Miguel, cargando su pesado equipo de filmación, gruñó con frustración. Espero que valga la pena. Este calor es infernal. El padre Ignacio, que caminaba al final del grupo, se detuvo de repente, sus ojos fijos en un punto distante. ¿Alguien más ve eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Todos se volvieron para mirar. A lo lejos, el aire parecía ondular como si fuera líquido, distorsionando la vista del paisaje más allá. Carmen jadeó, sus ojos Wahid con una mezcla de asombro y terror. Es una grieta, susurró. Una grieta en la realidad misma. Impulsados por una mezcla de curiosidad y aprensión, el grupo se acercó al fenómeno. A medida que se aproximaban, comenzaron a vislumbrar imágenes a través de la distorsión, figuras vestidas con armaduras españolas, indígenas huyendo en pánico, y escenas de una violencia brutal que parecían sacadas directamente del pasado. Dios mío, murmuró el padre Ignacio, persignándose. Es como si estuviéramos viendo directamente al pasado. Alejandro, fascinado, dio un paso hacia la anomalía. Esto es increíble. Podríamos estar presenciando un eco del pasado, una repetición de los eventos que maldijeron este valle. Mariana lo agarró del brazo, su rostro pálido de preocupación. Ten cuidado. No sabemos qué podría pasar si. Pero era demasiado tarde. Mientras Alejandro se acercaba, la distorsión pareció expandirse. De repente, el periodista fue envuelto por la extraña energía, su figura desvaneciéndose ante los ojos horrorizados de sus compañeros. Alejandro, gritaron todos al unísono, el pánico evidente en sus voces. Por un momento terrible que pareció durar una eternidad, Alejandro desapareció completamente de la vista. El grupo contuvo la respiración, paralizados por el miedo y la incertidumbre. Cuando reapareció segundos después, Alejandro estaba pálido y tembloroso, sus ojos Wahid con una mezcla de horror y comprensión. Yo lo vi todo, balbuceó, cayendo de rodillas en la arena caliente. La masacre, el dolor, fue como si estuviera allí, viviéndolo. Carmen se acercó a él, sus ojos llenos de comprensión y miedo. Has cruzado el velo, dijo suavemente. Ahora estás conectado con ellos, con las almas atrapadas en este valle. Miguel, que había captado todo en video, miraba la pantalla de su cámara con incredulidad. Esto es imposible, murmuró. Las leyes de la física no permiten. El padre Ignacio, visiblemente perturbado, declaró con voz temblorosa, esto va más allá de una simple investigación. Estamos tratando con fuerzas que no comprendemos. Deberíamos irnos antes de que sea tarde. Mariana, dividida entre su curiosidad científica y su preocupación por Alejandro, argumentó, pero esta podría ser la oportunidad de descubrir la verdad sobre la maldición. No podemos irnos ahora, no cuando estamos tan cerca. La tensión en el grupo era palpable. Cada uno de ellos se enfrentaba a una decisión crucial, continuar adentrándose en lo desconocido o retroceder ante el peligro evidente. Alejandro, aún conmocionado por su experiencia, miró a cada uno de sus compañeros. En sus ojos se podía ver una determinación renovada, mezclada con un conocimiento que iba más allá de las palabras. Tenemos que continuar, dijo finalmente,
poniéndose de pie con esfuerzo. Vine aquí buscando la verdad, y ahora estamos más cerca que nunca. Pero entenderé si alguno quiere regresar. Nadie se movió. A pesar del miedo, la curiosidad y el sentido del deber mantenían al grupo unido. ¿Qué viste exactamente, Alejandro?, preguntó Mariana, su voz suave pero insistente. Alejandro cerró los ojos, como si intentara ordenar sus pensamientos. Vi al líder de los conquistadores. Su rostro era como mirarme en un espejo. Y había una mujer indígena, hermosa y valiente. Sentí su dolor, su traición. Y luego, sangre. Tanta sangre. Carmen asintió, sus ojos distantes. Los espíritus están inquietos. Tu conexión con ellos ha abierto una puerta. Ahora, más que nunca, debemos descubrir la verdad y ayudarlos a encontrar la paz. El grupo decidió establecer un campamento cerca de la anomalía para estudiarla más de cerca. Mientras montaban las tiendas, cada uno reflexionaba sobre los eventos del día y lo que podrían significar. Esa noche, reunidos alrededor de la fogata, compartieron sus pensamientos y temores. La experiencia de Alejandro había cambiado la dinámica del grupo, haciendo que incluso el escéptico Miguel cuestionara sus creencias. ¿Y si todo lo que creíamos saber sobre la realidad está equivocado?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. El padre Ignacio, que había estado inusualmente silencioso, habló finalmente. La fe nos enseña que hay más en este mundo de lo que podemos ver o tocar. Quizás estamos siendo llamados a ser testigos de algo más grande que nosotros mismos. Mientras la noche avanzaba, la anomalía en el aire parecía pulsar con una energía propia, proyectando sombras inquietantes que bailaban en las paredes rocosas del valle. Los susurros del viento parecían más intensos, cargados de voces y lamentos del pasado. Alejandro, incapaz de dormir, se encontró dibujando frenéticamente en su cuaderno, rostros, símbolos y escenas que había presenciado durante su breve viaje al pasado. Sentía que cada trazo lo acercaba más a la verdad, a la razón por la que habían sido atraídos a este lugar maldito. A medida que el amanecer se acercaba, una certeza se asentó sobre el grupo: el Valle de los Fantasmas les había revelado solo una fracción de sus secretos. Los desafíos que enfrentarían en los días siguientes pondrían a prueba no solo su valentía, sino también su comprensión de la realidad misma. La grieta en el aire era más que un fenómeno físico, era una invitación a desentrañar un misterio que había esperado siglos para ser resuelto. Y ellos, por elección o por destino, se habían convertido en los guardianes de esa verdad oculta. Mientras el primer rayo de sol se asomaba sobre el horizonte, iluminando el valle con una luz dorada, el grupo se preparaba para otro día de exploración. La verdad estaba ahí, enterrada en las arenas del tiempo, esperando ser descubierta. Y ellos estaban determinados a encontrarla, sin importar el costo. La noche cayó sobre el Valle de los Fantasmas como un manto pesado, trayendo consigo una oscuridad que parecía viva. El grupo, aún conmocionado por los eventos del día, se reunió alrededor de una nueva fogata, sus rostros iluminados por el baile inquieto de las llamas. El silencio era palpable, roto solo por el ocasional crepitar del fuego y el susurro constante del viento entre las rocas. Alejandro, todavía pálido por su experiencia con la grieta temporal, rompió finalmente el silencio. Su voz sonaba ronca, cargada de una emoción que luchaba por contener. Necesitamos hablar sobre lo que pasó hoy, dijo, sus ojos recorriendo los rostros de sus compañeros. Lo que vi, lo que sentí, fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Mariana asintió, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fascinación. Los registros históricos mencionan la masacre, pero nunca con tanto detalle, comentó, hojeando nerviosamente sus notas. Alejandro, ¿puedes contarnos más? Cada detalle podría ser crucial para entender lo que está pasando aquí. Antes de que Alejandro pudiera responder, un viento helado atravesó el campamento, apagando la fogata y sumiendo todo en la oscuridad. La voz de Carmen se elevó, temblorosa y cargada de aprensión. Están aquí. Nos rodean. Miguel encendió rápidamente una linterna,
iluminando los rostros aterrorizados de sus compañeros. ¿Quiénes están aquí?, preguntó, su escepticismo habitual dando paso al miedo. No veo nada. El padre Ignacio comenzó a rezar en voz baja, sus manos aferrando fuertemente su rosario. Sus palabras en latín parecían flotar en el aire, mezclándose con los susurros del viento. De repente, sombras etéreas comenzaron a materializarse alrededor del grupo. Figuras translúcidas con expresiones de dolor y rabia se formaron en la oscuridad, sus formas cambiantes como humo en el viento. Dios mío, susurró Mariana, su escepticismo científico desmoronándose ante la evidencia innegable frente a ella. Instintivamente, buscó la mano de Alejandro, aferrándose a ella como si fuera un ancla en medio de una tormenta sobrenatural. Las figuras no hablaban, pero sus emociones eran palpables. Dolor, traición, ira, cada miembro del grupo se sintió abrumado por la intensidad de los sentimientos que emanaban de las apariciones. Alejandro, impulsado por una fuerza que no comprendía, se puso de pie. Su voz sonaba extrañamente calmada cuando habló, están tratando de comunicarse. Quieren que sepamos la verdad. En ese momento, cada uno de ellos comenzó a experimentar visiones intensas y personales. Mariana se vio a sí misma en un pasado lejano, como una joven indígena corriendo desesperadamente entre las rocas del valle. Sentía el terror en su corazón, el dolor de la traición. Un hombre la perseguía, un conquistador español cuyo rostro se parecía inquietantemente al de Alejandro. El padre Ignacio se enfrentó a una crisis de fe, viendo cómo la Iglesia había sido cómplice en la masacre de inocentes. Las imágenes de cruces manchadas de sangre y rosarios usados como armas lo atormentaban, sacudiendo los cimientos de sus creencias. Miguel, el escéptico, se encontró incapaz de negar lo que veía. Su mundo racional se desmoronaba a su alrededor mientras presenciaba eventos que desafiaban toda lógica y ciencia que conocía. Veía a través de los ojos de un soldado español, sintiendo el peso de la culpa y el remordimiento por acciones pasadas. Carmen, abrumada por las voces de los espíritus, luchaba por mantener su propia identidad en medio del caos psíquico. Las almas perdidas gritaban en su mente, suplicando ser escuchadas, buscando justicia y redención. Y Alejandro vio la verdad completa de la masacre. Se vio a sí mismo, o más bien a su antepasado, liderando el ataque contra la tribu indígena. Sintió el peso de siglos de dolor y arrepentimiento, la carga de una culpa ancestral que había pasado de generación en generación. Cuando las visiones terminaron, el grupo se encontró jadeando y temblando. La fogata se había reencendido misteriosamente, iluminando sus rostros conmocionados y pálidos. ¿Qué fue eso?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Sus manos temblaban mientras intentaba ajustar su cámara, desesperado por capturar alguna evidencia de lo que acababan de experimentar. Carmen, con lágrimas corriendo por sus mejillas, respondió, nos mostraron sus historias. Sus verdades. La maldición no es solo sobre la masacre, es sobre secretos enterrados y justicia negada. Mariana, luchando por procesar lo que había experimentado, añadió, parece que todos estamos conectados de alguna manera con esta historia. No es coincidencia que estemos aquí. El padre Ignacio, visiblemente sacudido, habló con voz ronca, hemos sido elegidos para algo más grande que nosotros mismos. Tal vez estamos aquí para ayudar a estas almas a encontrar la paz. Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad, miró a cada uno de sus compañeros. Sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y temor. No podemos ignorar esto, dijo con firmeza. Tenemos que descubrir la verdad completa y hacer lo que sea necesario para romper esta maldición. El grupo asintió en silencio, unidos por la experiencia compartida y la comprensión de que su misión había cambiado drásticamente. Ya no eran simples investigadores, se habían convertido en parte integral de la historia del Valle de los Fantasmas. Mientras la noche avanzaba, cada uno reflexionaba sobre sus visiones y el papel que estaban destinados a desempeñar. La verdad estaba allí, enterrada en siglos de dolor y secretos, esperando ser desenterrada. Y ellos eran los únicos que podían hacerlo.
El viento continuaba susurrando entre las rocas, llevando consigo los lamentos de las almas perdidas. El Valle de los Fantasmas había revelado parte de sus secretos, pero quedaba mucho por descubrir. Y con cada revelación, el peligro y los desafíos que enfrentaban parecían crecer. Mientras el primer rayo de sol se asomaba en el horizonte, el grupo se preparaba para otro día de exploración. Sabían que lo que encontraran podría cambiar no solo sus vidas, sino la historia misma. Con una mezcla de temor y determinación, se adentraron una vez más en los misterios del valle, conscientes de que cada paso los acercaba más a una verdad que había esperado siglos para ser revelada. El amanecer trajo consigo una nueva determinación al grupo. Reunidos alrededor de los restos de la fogata, compartieron sus visiones de la noche anterior, buscando patrones y conexiones en sus experiencias compartidas. El aire estaba cargado de tensión y anticipación, como si el valle mismo contuviera la respiración, esperando sus próximos movimientos. Mariana, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, extendió su mapa sobre una roca plana. Sus manos temblaban ligeramente mientras trazaba líneas y marcaba puntos. En mi visión, comenzó, su voz mezclada con emoción y temor, vi un templo antiguo escondido en el corazón del valle. Creo que podría ser la clave para entender la maldición. Alejandro asintió, su rostro mostrando una mezcla de emoción y preocupación. En la mía, vi al líder de los conquistadores, mi antepasado, escondiendo algo en ese templo. Un artefacto, tal vez, o un documento. Algo que parecía ser crucial para mantener el poder sobre la tribu. El padre Ignacio, aún visiblemente perturbado por su crisis de fe, intervino: la iglesia debe haber tenido registros de esto. ¿Cómo pude no saberlo? Toda mi vida he creído en la bondad de nuestra misión, pero ahora... Su voz se quebró, incapaz de continuar. Carmen, que había estado inusualmente silenciosa, habló con voz temblorosa: los espíritus están más inquietos hoy. Sienten que estamos cerca de la verdad y temen lo que podamos descubrir. Pero también hay esperanza. Esperanza de que finalmente alguien pueda liberarlos. Miguel, que había pasado la noche revisando sus grabaciones, levantó la vista de su cámara. Sus ojos, antes llenos de escepticismo, ahora mostraban una mezcla de asombro y miedo. He capturado algo extraño en el video. Miren esto, dijo, girando la pantalla hacia el grupo. Todos se reunieron alrededor de la pequeña pantalla. En la grabación, se podían ver figuras fantasmales moviéndose entre las rocas, señalando insistentemente hacia una dirección específica. Sus formas eran etéreas, pero sus gestos eran claros y urgentes. Parece que quieren que vayamos por allí, observó Alejandro, señalando hacia un cañón estrecho al este del campamento. Su voz tenía un tono de determinación que contrastaba con el miedo evidente en sus ojos. Mariana consultó su mapa, sus dedos trazando rutas posibles. Esa dirección coincide con la ubicación aproximada del templo de mi visión. Deberíamos investigar, dijo, su curiosidad científica luchando contra su aprensión. Mientras el grupo se preparaba para la expedición, cada uno lidiaba con sus propias revelaciones personales. Mariana descubrió que su fascinación por la arqueología tenía raíces más profundas de lo que pensaba, conectada con su vida pasada como indígena. Cada artefacto, cada ruina que había estudiado en su carrera, ahora tenía un significado más profundo y personal. El padre Ignacio luchaba con la culpa histórica de la iglesia, cuestionando su vocación pero encontrando un nuevo propósito en la búsqueda de la verdad. Sus oraciones, antes rutinarias, ahora estaban cargadas de una urgencia y un significado nuevos. Miguel, aunque aún luchaba por reconciliar lo que había visto con su visión racional del mundo, no podía negar la evidencia frente a sus ojos. Su cámara, antes una herramienta para documentar hechos, se había convertido en un puente entre dos mundos. Carmen sentía que su don como medium se había amplificado en el valle, permitiéndole comunicarse más claramente con los espíritus. Las voces que antes eran susurros ahora eran gritos, clamando por justicia y redención. ¿Y Alejandro? Alejandro comenzó a sospechar que su conexión con la historia del valle era más personal de lo que jamás hubiera imaginado.
La culpa de su antepasado pesaba sobre él, impulsándolo a buscar una forma de redención. A medida que se adentraban en el cañón, el paisaje se volvía más extraño y amenazador. Las rocas parecían retorcerse en formas imposibles, y el aire se volvía más denso, cargado de energía sobrenatural. Sombras danzaban en la periferia de su visión, figuras etéreas que aparecían y desaparecían en un parpadeo. «Estamos cerca», murmuró Carmen, sus ojos desenfocados como si viera más allá del mundo físico. «Puedo sentirlos. Están esperando». De repente, el grupo se encontró frente a la entrada de una cueva oculta. Símbolos antiguos, una mezcla de escritura española e indígena, adornaban la entrada. El aire alrededor de la cueva parecía vibrar con una energía antigua y poderosa. Mariana se acercó, sus dedos trazando las inscripciones con reverencia. «Es una advertencia, y una invitación», tradujo, su voz apenas un susurro. «Dice que solo aquellos que cargan el peso de la historia pueden entrar y enfrentar la verdad». Alejandro dio un paso adelante, su rostro una máscara de determinación. «Entonces eso nos incluye a todos. Cada uno de nosotros está conectado con esta historia de alguna manera. Estamos destinados a estar aquí». El padre Ignacio, con renovada determinación, asintió. «Que Dios nos proteja, pero debemos continuar. Es nuestro deber descubrir la verdad y, si es posible, traer paz a estas almas atormentadas». Miguel, preparando su equipo de filmación con manos temblorosas, añadió: «Pase lo que pase, tenemos que documentarlo. El mundo necesita saber la verdad sobre el Valle de los Fantasmas». Mientras el grupo se preparaba para entrar en la cueva, una sensación de destino los envolvió. Sabían que lo que encontraran dentro cambiaría sus vidas para siempre, y posiblemente, la historia misma. El aire se volvió más frío, y un viento sobrenatural pareció surgir de las profundidades de la cueva, llevando consigo susurros en lenguas olvidadas. Con una última mirada entre ellos, reuniendo coraje y determinación, se adentraron en la oscuridad de la cueva. Cada paso los llevaba más profundo no solo en la tierra, sino en los secretos enterrados del pasado. El Valle de los Fantasmas estaba a punto de revelar sus misterios más oscuros, y ellos eran los elegidos para descubrirlos. La entrada de la cueva pareció cerrarse detrás de ellos, sumergiéndolos en una oscuridad casi total. Solo el débil resplandor de sus linternas iluminaba el camino ahead. Estaban cruzando un umbral, no solo físico sino temporal, adentrándose en un viaje que los llevaría al corazón mismo de la maldición que había atormentado el valle durante siglos. La oscuridad de la cueva envolvió al grupo como un manto pesado, roto solo por el haz de sus linternas. El aire estaba cargado de una energía antigua y poderosa que hacía que la piel se les erizara. Cada paso que daban resonaba en las paredes de piedra, como si el mismo valle contuviera la respiración, observando su avance. Mariana lideraba el camino, sus ojos escrutando cada detalle de las paredes de la cueva. Su voz, apenas un susurro, rompió el silencio opresivo. «Estos símbolos son una mezcla de escritura azteca y española. Cuentan una historia, pero no como la conocemos». A medida que avanzaban, la cueva se ensanchaba, revelando una serie de cámaras interconectadas. En cada una, se enfrentaron a pruebas que parecían diseñadas específicamente para ellos, como si el valle mismo quisiera poner a prueba su determinación y su conexión con la historia que buscaban desentrañar. Mariana se encontró de repente en lo que parecía ser una recreación vívida de la aldea indígena de su visión. El aire a su alrededor se llenó de gritos y el sonido de espadas chocando. Se vio a sí misma, o más bien a su yo pasado, corriendo desesperadamente, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. La traición que había experimentado en su vida pasada se sentía tan real y dolorosa como si estuviera sucediendo en ese mismo momento. «No», gritó, cayendo de rodillas. «Esto no es real». El padre Ignacio, por su parte, se vio rodeado por las sombras de sacerdotes del pasado. Sus rostros, ocultos bajo capuchas oscuras, lo miraban con una mezcla de acusación y súplica. Voces espectrales resonaban en su mente, cuestionando su fe y su comprensión de la historia de la Iglesia. «Hemos fallado», susurraban las voces.
La sangre de los inocentes mancha nuestras manos. ¿Cómo podemos buscar la redención? El sacerdote se encontró luchando contra una crisis de fe que sacudía los cimientos mismos de su existencia. Miguel, el escéptico del grupo, se vio atrapado en un laberinto de espejos. Cada reflejo mostraba una verdad que su mente racional se negaba a aceptar. Vio escenas de la masacre, pero también glimpses de su propia vida, momentos en los que había negado lo inexplicable por miedo a lo desconocido. «Esto no puede ser real», murmuró, su voz temblando. «Debe haber una explicación lógica». Pero con cada paso que daba, la realidad de lo sobrenatural se volvía innegable. Carmen fue abrumada por un coro de voces espectrales. Las almas perdidas del valle gritaban en su mente, suplicando ser escuchadas, buscando justicia y redención. La médium luchaba por mantener su identidad en medio de este mar de emociones y recuerdos ajenos. «Por favor», susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Hay tanto dolor, tanta ira». Alejandro, por último, se encontró cara a cara con el líder de los conquistadores, una figura que se parecía inquietantemente a él mismo. El fantasma lo miró con una mezcla de arrogancia y remordimiento. «Tú eres yo», dijo la aparición, su voz resonando con siglos de culpa. «Y yo soy tú. Estamos unidos por la sangre y por el pecado. ¿Tienes el valor de enfrentar la verdad de lo que hicimos?». Cada prueba los obligó a enfrentar sus miedos más profundos y las verdades que habían estado evitando. Cuando finalmente se reunieron en la cámara central, estaban cambiados. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y escepticismo, ahora mostraban una nueva comprensión y determinación. «Lo que hemos visto, lo que hemos experimentado», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente. «No es solo historia. Somos parte de esto. Nuestras vidas, nuestros destinos, están entrelazados con este lugar». Mariana asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «La maldición no es solo sobre el pasado. Es sobre el ciclo de violencia y traición que se ha repetido a lo largo de los siglos. Y de alguna manera, todos estamos conectados a él». En el centro de la cámara, sobre un altar de piedra, yacía un antiguo códice. El padre Ignacio se acercó con reverencia, sus manos temblando ligeramente al tocar el antiguo documento. «Este debe ser el documento que viste en tu visión, Alejandro», dijo el sacerdote. «La verdadera historia del Valle de los Fantasmas». Mientras el padre Ignacio abría cuidadosamente el códice, una luz sobrenatural emanó de sus páginas, proyectando imágenes en las paredes de la cueva. El grupo observó, fascinado y horrorizado, cómo la historia se desarrollaba ante sus ojos. Vieron la masacre en toda su brutal realidad, el engaño, la traición, la violencia desatada. Pero también vieron más, generaciones de conflicto, secretos guardados celosamente, y almas atrapadas en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. Carmen, con los ojos cerrados y las manos extendidas, habló con una voz que no era completamente suya: «La maldición no puede romperse solo conociendo la verdad. Requiere un acto de redención, un sacrificio para equilibrar siglos de injusticia». Miguel, que había estado filmando todo, bajó su cámara con manos temblorosas. «¿Qué clase de sacrificio?», preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que alguien pudiera responder, el suelo de la cueva comenzó a temblar. Grietas aparecieron en las paredes, y un viento sobrenatural rugió a través de las cámaras. El valle mismo parecía reaccionar a la revelación de sus secretos más oscuros. «El valle está colapsando», gritó Mariana. «Tenemos que salir de aquí». Pero Alejandro permaneció inmóvil, sus ojos fijos en las imágenes que aún danzaban en las paredes. «No podemos irnos. No todavía. La respuesta está aquí, lo sé». El grupo se miró entre sí, dividido entre el instinto de supervivencia y la necesidad de completar su misión. La cueva continuaba temblando, rocas cayendo a su alrededor, el aire llenándose de polvo y el rugido de la tierra desgarrándose. «Tenemos que tomar una decisión», urgió el padre Ignacio. «¿Nos quedamos y arriesgamos todo por la verdad, o nos vamos y vivimos para contar la historia?».
En ese momento crítico, cada miembro del grupo se enfrentó a una elección que definiría no solo su destino, sino potencialmente el destino de todas las almas atrapadas en el Valle de los Fantasmas. La tensión era palpable, el tiempo se agotaba, y la decisión que tomaran en los próximos momentos cambiaría todo. El Valle de los Fantasmas estaba a punto de revelar su secreto final, pero ¿estarían dispuestos a pagar el precio para descubrirlo? El rugido de la tierra desgarrándose llenaba la cámara, pero el grupo permaneció inmóvil, atrapado entre el miedo y la determinación. Rocas caían a su alrededor, y el polvo nublaba el aire, dificultando la respiración. En medio del caos, Alejandro sostenía el códice en sus manos temblorosas, sus ojos recorriendo frenéticamente las páginas iluminadas por una luz sobrenatural. De repente, sus ojos se abrieron de par en par, una revelación golpeándolo con la fuerza de un rayo. Gritó por encima del estruendo, su voz cargada de urgencia y temor. La maldición solo puede romperse si alguien de sangre española se ofrece voluntariamente para tomar el lugar de las almas atrapadas. Los ojos de todos se volvieron hacia él, la comprensión dawning en sus rostros. El silencio cayó sobre el grupo, pesado y opresivo, a pesar del caos que los rodeaba. Alejandro, no, comenzó Mariana, su voz quebrándose. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, mezclándose con el polvo que cubría su rostro. Él la interrumpió, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Soy descendiente directo del conquistador que lideró la masacre. Lo vi en mis visiones. Es mi responsabilidad. Mi destino. El padre Ignacio dio un paso adelante, su rostro una máscara de conflicto. Hijo, debe haber otra manera. No puedes sacrificarte así. Dios no pediría tal cosa. Carmen, con los ojos en blanco, habló con la voz de cientos de almas atormentadas, el ciclo debe romperse. Una vida por cientos. Es el único camino hacia la redención y la paz. Miguel, aún filmando a pesar del peligro, gritó, esto es una locura. Tenemos que irnos ahora. Ninguna historia vale tu vida, Alejandro. Pero Alejandro ya había tomado su decisión. Se podía ver en sus ojos, en la forma en que sostenía el códice contra su pecho, como si fuera una parte de él mismo. Se dirigió hacia el centro de la cámara, donde un vórtice de energía espectral comenzaba a formarse, un torbellino de luz y sombras que parecía rasgar el tejido mismo de la realidad. Mariana corrió hacia él, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Agarró su brazo, intentando detenerlo. Alejandro, por favor. Te amo. No puedo perderte otra vez. No así. Él se volvió hacia ella, y en ese momento, una comprensión profunda brilló en sus ojos. Memorias de una vida pasada, de un amor traicionado, de promesas rotas, fluyeron entre ellos. En otra vida, te traicioné, dijo suavemente, acariciando su mejilla. Ahora puedo redimirme. Puedo hacer lo correcto. Con un último abrazo a Mariana, Alejandro se volvió hacia el vórtice. Su voz resonó en la cámara, clara y fuerte a pesar del caos que los rodeaba. Yo, Alejandro Ruiz, descendiente de aquellos que causaron este dolor, me ofrezco voluntariamente para liberar a las almas atrapadas en el Valle de los Fantasmas. El vórtice se expandió, envolviendo a Alejandro en una luz cegadora. El grupo observó, impotente, mientras su amigo era absorbido por la energía sobrenatural. Mariana gritó, un sonido desgarrador que se mezcló con el rugido de la tierra y el aullido del viento. De repente, un estallido de luz llenó la cámara, tan brillante que todos tuvieron que cerrar los ojos. Cuando pudieron ver nuevamente, Alejandro había desaparecido. En su lugar, cientos de figuras etéreas flotaban en el aire, sus rostros mostrando una paz que no habían conocido en siglos. Carmen, saliendo de su trance, jadeó, las voces se han ido. Están en paz. La maldición se ha roto. El temblor de la tierra se detuvo abruptamente. El valle, que había estado al borde del colapso, se calmó. Un silencio sobrenatural cayó sobre la cueva, roto solo por los sollozos ahogados de Mariana.
Mariana cayó de rodillas, abrazando el códice que Alejandro había dejado caer. El padre Ignacio se arrodilló a su lado, ofreciendo consuelo silencioso, sus propios ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Miguel bajó su cámara, por primera vez sin palabras, el peso de lo que acababa de presenciar aplastando cualquier vestigio de escepticismo que pudiera quedar en él. Mientras el polvo se asentaba, una figura etérea apareció brevemente, Alejandro, sonriendo con serenidad antes de desvanecerse en el aire. Su voz, un eco distante, resonó en la cámara: cuenten nuestra historia. Que el mundo sepa la verdad. Lo logró, susurró el padre Ignacio, su voz mezclada con asombro y dolor. Rompió la maldición. Liberó las almas. Mariana se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas con una mano temblorosa. Su rostro, aunque marcado por el dolor, mostraba una determinación feroz. Tenemos que asegurarnos de que su sacrificio no sea en vano. El mundo debe conocer la verdad. Sobre el valle, sobre la historia, sobre Alejandro. Miguel asintió, revisando su cámara con una nueva apreciación por su importancia. Tengo todo grabado. Cada momento, cada revelación. Nadie podrá negar lo que pasó aquí. Carmen, aún débil por la intensidad de la experiencia, habló suavemente: las almas están en paz ahora, pero el valle aún guarda sus secretos. Nuestra misión no ha terminado. Debemos honrar el sacrificio de Alejandro, asegurándonos de que esta historia se conozca y se recuerde. El grupo, unido por el dolor y la determinación, comenzó el lento ascenso hacia la superficie. Cada uno llevaba consigo no solo el peso de lo que habían presenciado, sino también la responsabilidad de compartir la verdad con el mundo. El Valle de los Fantasmas había cobrado un alto precio por sus secretos, pero también les había otorgado un propósito que trascendía sus propias vidas. Mientras emergían de la cueva, el Valle de los Fantasmas parecía diferente. El aire era más ligero, y un silencio pacífico había reemplazado los inquietantes susurros que antes llenaban el lugar. El sol se ponía en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados y púrpuras, como si el mismo cielo rindiera homenaje al sacrificio de Alejandro. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel, mirando a sus compañeros, su cámara aún en mano, listo para documentar lo que vendría. Mariana, sosteniendo el códice contra su pecho como si fuera el legado más precioso de Alejandro, respondió con firmeza: ahora, honramos la memoria de Alejandro y de todos los que sufrieron aquí. Contamos su historia y nos aseguramos de que nada como esto vuelva a suceder. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber. El padre Ignacio asintió, su fe renovada por los eventos que habían presenciado. Y quizás, en el proceso, encontremos nuestra propia redención. Cada uno de nosotros lleva una parte de esta historia ahora. Somos sus guardianes. Mientras el sol se ponía sobre el Valle de los Fantasmas, el grupo comenzó su viaje de regreso, para siempre cambiados por lo que habían experimentado. La maldición se había roto, pero su trabajo apenas comenzaba. Tenían una historia que contar, una verdad que revelar, y un legado que honrar. El sacrificio de Alejandro no sería en vano, sería el catalizador para un cambio, un recordatorio de que la redención es posible, incluso después de siglos de oscuridad. Un año había pasado desde los eventos en el Valle de los Fantasmas. En una sala de conferencias abarrotada en la Ciudad de México, Mariana López se paró frente a una audiencia de académicos, periodistas y curiosos. El murmullo de la multitud se apagó cuando ella se acercó al podio, sus ojos recorriendo la sala con una mezcla de determinación y melancolía. Lo que experimentamos en el Valle de los Fantasmas desafía toda explicación convencional, comenzó, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con ahogarla. Pero la evidencia es innegable, y la verdad que descubrimos es demasiado importante para ser ignorada. Detrás de ella, una pantalla gigante mostraba imágenes del valle, las formaciones rocosas retorcidas, los símbolos antiguos grabados en piedra, y lo más impactante, fragmentos del video de Miguel que capturaba los momentos finales de Alejandro. En la primera fila, el padre Ignacio, Miguel y Carmen observaban en silencio, cada uno llevando las cicatrices invisibles de su experiencia.
Sus rostros reflejaban una mezcla de orgullo y dolor mientras Mariana continuaba su presentación. El sacrificio de Alejandro Ruiz no solo rompió una maldición centenaria, continuó Mariana, su voz temblando ligeramente al mencionar su nombre. Nos obligó a enfrentar una historia que hemos ignorado durante demasiado tiempo. Una historia de colonización, traición y el costo humano de la conquista. Mientras Mariana hablaba, la audiencia escuchaba con una mezcla de asombro e incredulidad. Algunos murmuraban con escepticismo, otros con asombro. Las imágenes en la pantalla cambiaban, mostrando ahora páginas del códice que habían rescatado de la cueva. Este documento, dijo Mariana, señalando la pantalla, contiene una narrativa que desafía nuestra comprensión de la historia. Revela una verdad incómoda sobre el pasado de nuestra nación, pero también nos ofrece una oportunidad de redención. Miguel se levantó entonces, avanzando hacia el podio con su cámara en mano. Lo que van a ver a continuación desafía toda explicación racional, anunció, su voz temblando ligeramente. Pero es real. Lo vivimos. Y ahora, el mundo debe saberlo. La sala quedó en silencio mientras Miguel reproducía el video de los momentos finales en la cueva. La audiencia contuvo el aliento colectivamente al ver el vórtice de energía, la desaparición de Alejandro y la liberación de las almas atrapadas. Cuando el video terminó, el padre Ignacio tomó la palabra, su voz cargada de emoción. Como representante de la Iglesia, debo reconocer nuestro papel en los eventos que llevaron a la maldición del valle. Es tiempo de sanar viejas heridas y buscar la reconciliación. La fe no debe ser un instrumento de opresión, sino de liberación y justicia. Carmen, que había estado en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Sus ojos brillaban con una luz interior mientras hablaba. Aún puedo sentirlos, dijo suavemente. No solo a las almas liberadas, sino a Alejandro. Nos están observando, esperando que hagamos lo correcto. Su sacrificio no debe ser en vano. La presentación continuó, con cada miembro del grupo compartiendo su perspectiva y experiencia. A medida que hablaban, algo en la atmósfera de la sala comenzó a cambiar. El escepticismo inicial dio paso a una sensación de asombro y, finalmente, de propósito compartido. Mariana retomó la palabra para la conclusión. El Valle de los Fantasmas nos enseñó que el pasado no está muerto. Vive en nosotros, en nuestras acciones y en nuestras decisiones. Pero también nos mostró que la redención es posible, que podemos romper los ciclos de violencia y traición que han plagado nuestra historia. Con voz firme y mirada determinada, presentó su propuesta final: el Valle de los Fantasmas debe ser preservado como un sitio de memoria y reconciliación. Un lugar donde podamos aprender del pasado y construir un futuro mejor. Un monumento no solo a las vidas perdidas, sino al poder de la verdad y el sacrificio. La respuesta fue abrumadora. Académicos ofrecieron su apoyo para futuras investigaciones. Periodistas prometieron llevar la historia al mundo. Incluso representantes del gobierno mostraron interés en declarar el valle como sitio protegido. Mientras la multitud se dispersaba, el grupo se reunió en un rincón tranquilo de la sala. ¿Creen que lo logramos?, preguntó Miguel, aún incrédulo ante la respuesta positiva. El padre Ignacio sonrió suavemente. Hemos dado el primer paso. El camino hacia la verdadera reconciliación será largo, pero hemos comenzado. Alejandro estaría orgulloso. Carmen cerró los ojos por un momento. Puedo sentirlo. El valle está en paz, pero su mensaje continúa. Nos toca a nosotros asegurarnos de que nunca sea olvidado. Mariana, sosteniendo el códice que habían rescatado de la cueva, miró a sus compañeros. Sus ojos brillaban con determinación y esperanza. Alejandro dio su vida para que esta verdad saliera a la luz. Ahora depende de nosotros asegurarnos de que su sacrificio signifique algo. Que cambie algo. Mientras salían del edificio, hacia un mundo que ahora parecía más grande y más misterioso que nunca, cada uno llevaba consigo una parte del Valle de los Fantasmas. Sus vidas habían cambiado para siempre, entrelazadas con una historia que se extendía a través de los siglos. El sol se ponía sobre la Ciudad de México,
pintando el cielo de naranja y púrpura. En algún lugar, en un valle lejano, las almas descansaban en paz, y el eco de una antigua maldición se desvanecía en el viento, reemplazado por la promesa de un futuro en el que la verdad, por fin, había salido a la luz. Mariana miró hacia el horizonte, sintiendo la presencia de Alejandro como un cálido abrazo. «Lo logramos», susurró. «Y esto es solo el comienzo». El grupo caminó junto, unido por la experiencia compartida y el compromiso con la verdad. El Valle de los Fantasmas les había enseñado que el pasado puede ser doloroso, pero enfrentarlo es el único camino hacia la sanación y la redención. Y mientras avanzaban hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, llevaban consigo la certeza de que algunas historias, algunas verdades, tienen el poder de cambiar el mundo. Fin.